Bueno, empecemos nomás. Acá estamos, listo. Antes que nada, quiero disculparme por la última vez que se acortó la luz acá en la banda. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y el jueves pasado estaba en un congreso de CONADU, así que disculpen. Vamos a tratar de acomodarnos un poquito y para seguir tranquilos. Les voy a compartir la clase de hoy, la guía, que calculo que ya debe estar subida en el CUB, va en el CUB, ¿eso son ustedes? Bueno, hoy nos toca empezar a practicar lo que veníamos hablando, lo que habíamos hecho más o menos con el tema de los satélites de comunicación satelital, a hechos concretos, temas concretos académicos de interés para nosotros en principio. Bien, ahí más o menos toda en esta primera parte de la guía está explicado en qué consiste fundamentalmente todo esto. Siempre ahí están remarcados, prestar atención a las palabras que se parecen en ambos idiomas, las palabras que se repiten, que nos dan una idea del tema del texto, las palabras que se repiten, las primeras que se parecen nos ayudan con el tema del vocabulario, también teníamos las indicaciones tipográficas, negrita, cursiva, bla, bla, todo lo que hemos dicho, títulos, subtítulos. En definitiva, ahí está resumido lo que tendríamos que mecanizarnos para cada vez que tenemos que leer un texto escrito en inglés. Así tenemos que empezar revisando el título, los subtítulos, si hay sección, etcétera, etcétera. La idea es que a partir del título, si es que está compuesto de palabras transparentes o que se parecen mucho al castellano, palabras conocidas por cualquier circunstancia en inglés, lo que tenemos que hacer es activar nuestros conocimientos del tema que creemos que va a tratar el texto. Eso es muy importante, generarlo, motivarlo, porque en castellano, cuando leemos en castellano, lo hacemos, es más, ni cuenta nos damos que lo hacemos, ¿no? Es automático, nuestro cerebro, a medida que van ingresando los datos, va buscando relacionarlos con lo que tenemos almacenado, etcétera, etcétera. Como esto es inglés, es otro idioma, no es espontáneo, entonces lo tenemos que generar, ¿no? Después, cuando uno ya está acostumbrado a hacer, lo hace de la misma manera automático en castellano. Después vemos si el texto tiene gráficos, esquemas, tablas, acompañándolo, porque eso nos va a ayudar a entender secciones del texto. Acuérdense que un gráfico siempre está referido en el texto mismo, entre paréntesis, generalmente ver figura tanto, contrastar tanto, o vemos expresiones como se muestra en la tabla tanto, como se puede ver en el esquema, etcétera, etcétera. Y esa sección del texto va a estar resumida en el gráfico. Así el gráfico va a tener las palabras claves para entender una sección del texto y va a tener la relación que hay entre esas palabras, que muchas veces son las que explica el texto. Además, cada gráfico va acompañado de un epígrafe donde se sintetiza la idea o qué información está contenida en el texto, en el gráfico. Si ese epígrafe tiene palabras conocidas, palabras que parecen mucho al castellano, la comprensión sería casi inmediata. Entonces, entre los pasos 1 y 2, lo que estamos haciendo nosotros es tratar fundamentalmente de activar los conocimientos previos y ver a partir de los gráficos, si nos permiten, cómo está relacionándose alguna de esas palabras entre sí con otras también marcadas por el autor. Después, el paso 3 y el paso 4 son casi simultáneos, porque una vez que hemos leído los gráficos y los títulos y todo lo demás, tenemos que empezar a leer el texto. Cada vez nos tenemos que animar a leer mayores extensiones de texto sin preocuparnos por lo que no conocemos, lo que no entendemos o las palabras desconocidas, ¿no? Vuelvo a insistir, a medida que nosotros vamos leyendo, el cerebro va recibiendo insumos de la lectura y las palabras parecidas y todo lo demás. Si eso lo hacemos en conjunto, es una forma que el cerebro ordene la vía de pensamiento para el texto, ¿no? Aparte, el autor siempre incluye en el texto indicaciones tipográficas, sean negritas,
sea negritas, cursivas, fechas, abreviaturas, símbolos, fórmulas, etcétera, etcétera, para remarcar algo que él quiere destacar. Entonces, si nosotros podemos ir leyendo, Armand, y vamos a tratar de ir leyendo cada vez más largo, más extensión de texto. Los mínimos tendría que ser que de entrada nos animamos a leer 2 o 3 párrafos. O si quieren empezar con uno, ok, empecemos con uno. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a leer el texto de forma rápida, que quiere decir sin detenernos en lo que no entendemos o no comprendemos, prestando atención a indicaciones que nos ponga el mismo autor, ¿no? Las negritas, cursiva, hemos dicho. Una vez que hemos hecho una primera lectura, nosotros llegamos a lo que se denomina una comprensión global del texto, ¿no? O sea, no entendemos todo, como muchas veces nos pasa en castellano, no entendemos todo, sino entendemos una idea bastante global, no vamos a decir general, global, y podríamos llegar a responder algunas preguntas que particularmente van a estar referidas a estas indicaciones tipográficas, ¿verdad? Porque llaman más la atención. Entonces, posiblemente nosotros podamos responder algunas preguntas generales del texto, ¿no? Para ver cómo hacíamos con el texto de comunicación satelital, ¿no? Entonces, esto es una cuestión en estos primeros 2 o 3 prácticos, generar la confianza en el procedimiento y creer en uno mismo, más vale, o sea, eso por descontado. Entonces, por más que nunca hayan visto inglés, nada, yo les aseguro que si le ponen actitud y esfuerzo, van a poder hacerlo. Bien, entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora, vamos a leer un texto, vamos a hacer lo que les indica el procedimiento. Fíjense, ahí tienen el título. Evidentemente, como está presentado, esta es una sección importante, aparentemente, porque ya tenemos experiencia de leer libros académicos. Esto es como que el comienzo de un capítulo, ¿verdad? Porque yo puedo distinguir el 1 arábigo, el 1 como nuestro, y el 1 abajo, el número romano. O sea que esta es la primera sección de un primer capítulo que va a tratar de la set theory, ¿ok? Entonces, veo el título del capítulo, es set theory, el 1 romano dice sets and functions, 1.1 basic definitions, voy recorriendo, voy haciendo lo que pido, los textos, los títulos, operations son sets, ¿qué más? Y no hay más. Aparentemente no hay más. Operation on set. Vuelvo y me pongo a pensar, ¿a qué se parece set theory? Bueno, theory se parece a teoría. Set es posible que no conozca la palabra o el significado, pero seguramente yo he escuchado la palabra set, si he escuchado el partido de tenis, el partido de vóley, si he comprado alguna vez un set de escritorio, un set de no sé qué, y bueno. Fíjense cómo se nota desde el comienzo que la palabra set es importante porque está tanto, bueno, ahí no puedo marcar, está tanto en el título del capítulo como en el título de la sección, ¿no? Ahí tenemos sets and functions. Functions se parece a funciones. Y acá tengo en el subtítulo definiciones básicas. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Veo, hay una teoría de algo que se llama set. A set lo vamos a relacionar con funciones, porque se parece a functions. Me van a dar las definiciones básicas y operaciones en set, de vuelta set. Evidentemente set es importante la palabra. Entonces, si yo conozco funciones, ¿verdad? Ya puedo ir pensando qué son las funciones, qué es una función, etcétera, 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 manera de empezar a activar los conocimientos. Vamos a ver los gráficos. El gráfico acá tengo, todo el mundo los conoce, estos muchachos. ¿Se anima alguien a decirme qué son estos? ¿Cómo se llaman? ¿Y qué son? Bueno, estos son diagramas de Venn, todos los conocen, ¿verdad? Y fíjense, acá es figura 1, figura 2, veo, aquí está figura 1, referida a la figura 1,
¿Ah? Aquí dice si figura 1. Si hago la transferencia entre lo que leo en castellano y esto sí debe ser ver. ¿Ok? La figura 2 es esto, y veo que es el título. Figura 2 también, y aquí tengo. Esto lo puedo entender porque yo ya soy estudiante superior, estudiante universitario, esto también ya sé qué es. Entonces voy relacionando. Teoría, funciones, diagramas de Venn, A, V, A, no sé cuánto B, de la figura 1 a la figura 2, aquí tengo esta fórmula, en operaciones con sets, veo esto, veo este cuadrado, ven, todo el mundo, calculo que acá yo tengo A, V igual a B, U, A herradura B, B herradura A, acá tengo otras cosas, voy relacionando, sigo relacionando, acá tengo otros diagramas de Venn, y fíjense, acá yo tengo A menos B y A triangulito B. Entonces, si hago un recorrido, es A unión, A intersección, bueno, ya sabemos, intersección, y A menos B, entonces, operaciones sobre o con, deduzco, tendrías que ser capaz de deducir que sets es conjunto. Ya de solo hecho de ver los diagramas, relacionar operations con estos gráficos y los títulos de las variables que hay en el gráfico, están dos conjuntos AB, los dibujitos, y ya lo conocemos, ¿verdad? Entonces, esta sección, la 1, 2, trata de operaciones en conjuntos. Entonces vuelvo acá arriba y veo, este capítulo es la teoría de conjuntos. Qué rico. El uno romano es de conjuntos y funciones. Entonces dice definiciones básicas. Todo esto yo ya tengo que ir pensando qué definiciones básicas voy a encontrar en un texto que trate de conjuntos y de funciones. Seguimos viendo los gráficos. Bueno, todos los demás son fórmulas. ¿Lo ven? Entonces vamos a tratar de, ya hemos visto los títulos, ya hemos visto los subtítulos, los capítulos, los títulos de sección, etc. Vamos ahora a empezar a leer prestando atención a las palabras que se repiten, a las palabras que tienen alguna indicación tipográfica que conocemos como las cursivas, etcétera, etcétera. Y les voy a pedir que ahora sí, todos ven que no hay la hoja, tienen hasta la página, hasta la línea 27 para leer. Entonces son las 9:22 hasta las 9:35, 32 van a leer ustedes. Anímense a leer, sabiendo que el texto trata de conjuntos y funciones. Han visto que están las definiciones básicas, entonces rápidamente tienen que empezar a pensar con qué definiciones para lograr entender el texto. Evidentemente, en los primeros prácticos nosotros vamos a leer textos que ustedes seguro estoy que saben de qué están. Con el correr de las clases vamos a tratar temas que no sabemos para poder aplicar lo que vamos aprendiendo acá. Entonces, tómense hasta las 32 para leer este texto en la forma más completa posible, sin detenerse en lo que no saben, en lo que no entienden, prestando atención a las palabras que se repiten, los símbolos, las abreviaturas, etcétera, etcétera. Así que rápido lo hacen.
Me estoy acordando que muchos de ustedes se van en clase, de la clase enseguida, de que vamos a avanzar un poquito para que podamos aprovechar todos. Bueno, entonces si por lo menos te calculo que habrán leído 2 párrafos, supongo, capaz que más, ojalá. Pero vamos a ver. Entonces, si yo empiezo a leer acá, yo tengo estas definiciones básicas, son palabras transparentes las dos, ¿ok? Acá tengo matemáticas, habitual, y acá tengo sets, me fijo las que están en comillas, entre comillas. Set ya sé que es conjunto. Elementos, está claro eso, ¿no? Entonces, yo ya puedo establecer las matemáticas, tiene conjuntos, tiene elementos. Esta abreviatura, ¿la conocen? E.G. ¿eh?
De ejemplo. Por ejemplo, muy bien. Entonces aquí yo tengo set elemento, me da ejemplos y me dice que el conjunto de las fases de un poliedro, el conjunto de puntos, el conjunto de puntos en una línea, el conjunto de positivos íntegros. Esto no tengo idea qué decirlo. No sé, generalidad, no sé qué es esto, no sé cómo lo puedo relacionar, y dice término equivalente, o sea, aquí me van a dar términos equivalentes de conjuntos y elementos, aparentemente. Tenemos clase, familia, tenemos colección, o sea, el autor está definiendo que la matemática tiene conjuntos y elementos. Y el ejemplo que están los conjuntos de fases del poliedro, el conjunto de los puntos, el conjunto de los positivos enteros, es un término general, no sé qué, dice, reemplazar la palabra, esto no hemos leído, esta parte. Habíamos visto generalidad nada más. En la generalidad dice definir los conceptos, hasta por definir los conceptos. Entonces, reemplazar la palabra conjunto por un término equivalente. Clase, familia, colección. ¿Ok? Entonces, fíjense, yo puedo leer acá. El término equivalente al conjunto es clase, familia, colección. Y elemento, otro término equivalente, member. ¿Tá? Entonces aquí el autor me está dando las definiciones básicas de lo que es conjunto y de lo que es elemento. Me da ejemplos, el poliedro, los lados del poliedro o fases. Claro, mire, salió. Lado del poliedro, conjunto de puntos en una línea, los positivos enteros, íntegros, enteros mejor. En la generalidad podemos reemplazar, acá dice reemplazar la palabra conjunto por un término equivalente, clase, familia, colección, listo, ya sabemos que es un conjunto y que es un elemento. Me dice, esto no sé qué es, ni sé qué es esto. Seguimos. Dice, el conjunto, acá fíjense lo que les estoy marcando. El concepto conjunto, o yo puedo decir que el conjunto es un concepto que juega, plays, play, todos sabemos play, jugar. El concepto conjunto o el set, el conjunto es un concepto que juega un rol, no sé qué es qué, un rol en la matemática moderna. Y bueno, no sé qué dice aquí. La teoría de conjunto, ya hemos dicho aquí, originalmente, bien, todos sabemos que fue el final, en las películas lo vemos, el final de la centuria, no sé qué centuria, un objeto extensivo, no sé qué dice ahí, sigo leyendo, dice, importante es, yo voy acá, es la influencia que la teoría de conjunto ha ejercido. Yo no me acuerdo si les he dicho, pero por ejemplo, cuando un poco para ir a proponiendo significados aproximados, cuando leamos una palabra en inglés que tenga la X, la reemplazo con la J. ¿Ok? Entonces, si yo tengo aquí has exerted, yo le pongo la la J y queda ejercido. Parecería ya se parece a. Entonces, la teoría de conjunto ha ejercido. Otro dato fonético, que ya más o menos lo hemos visto, creo con ustedes, PH suena a F, ¿ok? La CH suena al conjunto, al sonido K, no K, sino K. Y hay otro que no me acuerdo en este momento, no quiero detener en esto,
Ya hemos visto, por ejemplo, les doy un ejemplito, photograph, ¿ok? Photograph, si yo leo la palabra en castellano, voy a leer photograph, y a lo mejor no me ayuda, pero si yo reemplazo photograph por el sonido, sí me sale mejor. Y acá yo tengo el chemistry, ¿ok? Que ahí en vez del chemistry, que no me suena mucho, chemistry, me puede sonar algo parecido que yo conozco, ¿ok? Así funcionaría esto. Entonces decíamos, más importante es que la teoría de conjunto ha ejercido y continúa, ahí está, y continúa ejerciendo. ¿Lo ven ahí? Continúa ejerciendo en la matemática. Acá tengo chapter, esto es lo que les decía recién. Por ejemplo, la palabra chapter, ¿ok? Si yo a chapter, en vez de leerlo como chapter, leo capter, por ahí puedo inferir a otro término. Bueno, no, introduce, aquí está. Fíjense Google dentrífico. Google. Fíjense esta expresión. In this chapter dice, we introduce. Aquí lo voy a escribir abajo. ¿Qué puertita se va? Acá tengo, aquí abajo pongo, the basic theoretic. Habla bien, de una mesita de luz. Annotations. Mentira, yo se equivoco. Fíjense, por favor, ahí apaguen el micrófono. Y preguntar nomás, échese al lado. Ok, entonces, les decía, yo tengo esta expresión aquí arriba, estoy en la línea 10, dice, introduce the basic set theoretic notions and notations. Estoy aquí escribiéndola abajo para que veamos. Fíjense, yo aquí tengo esta palabra, notions and notations, son muy parecidas al castellano. ¿Ok? Las dos son sustantivos en castellano. Nociones y notaciones. ¿Ok? Yo tengo esta palabra theoretic, que se parece a teórico. Set de conjunto. Basic se parece a básica. Entonces yo puedo, disculpen el ladrido de mi perro, pero se cruzó algún gato por ahí. Yo tengo entonces aquí que yo puedo ir armando, tengo estas palabras. Básica, conjunto, teórico, nociones y notaciones. Oh, my goodness. Y notaciones, ¿no? Entonces, fíjense. Eso sería en base a lo que yo voy entendiendo en función de los parecidos al castellano. Yo sé que en este momento estoy leyendo un texto que está hablando de conjuntos y funciones, y el autor me está dando los principales términos. Ya me ha dicho que conjunto se parece, hay un término equivalente, familia, no me acuerdo más, colección, no me acuerdo más, y elemento era un miembro. ¿Ok? Y después me empieza a decir que el concepto conjunto juega un rol en la matemática moderna. Dice que la teoría de conjunto original al final del siglo o centuria no sé cuánto. Más importante, la influencia de la teoría de conjunto ha ejercido y continúa ejerciendo en la matemática. Y dice que introduce y ahí estamos, nociones y notaciones. Bueno, fíjense, si estas dos palabras son sustantivos, como les decía. Lo que tenemos que tener en cuenta y un poco ya empezando a repasar nuestros conocimientos de
castellano. La palabra y, la palabra y es una conjunción. Una conjunción sirve para unir términos, conceptos, elementos. Entonces, si esta y es una conjunción y este es un sustantivo, este también debe ser un sustantivo. ¿Ok? Entonces, estos dos forman como una unidad. Las nociones y notaciones, se dirá, no sé, parece. Entonces, ahora, ¿cómo hago? ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar esta y voy a ir hacia atrás. Oh, al revés, sorry. Voy a ir hacia atrás. Ahí, tic, son nociones y notaciones de la teoría de conjunto básicas. O sea, voy a ir así, tic, bueno, no puedo. A ver, voy a tratar de ser más ordenado. Excuse me. Entonces yo tengo estas notaciones y nociones de la teoría de conjunto básicas. ¿Ok? Entonces yo puedo decir que, volviendo hacia arriba, donde estaba la frase, dice, introduce, ahí estoy marcándoles, las nociones y notaciones de la teoría de conjunto básicas, usadas en el resto del libro. Ok. O sea que aquí nos van a dar a conocer las nociones y notaciones básicas relacionadas con la teoría de conjunto que se van a usar en el resto del libro. Listo. Ahora bien, los conjuntos denotados por letras capitales y ponen como. Fíjense, ¿cómo puedo sacar que like aquí es como? Voy a tratar de anular esta. Aguántenme un segundito, saco esta trash que está ahí. Ahí está. ¿Cómo puedo sacar? Fíjense aquí, cuando yo he visto aquí arriba conjuntos, dice, por ejemplo, y aquí me decía algún término equivalente, clase, familia, colección. A mí el like me puede parecer como que es el como o parecido. ¿Okay? Aquí cuando dice que elemento, el término equivalente es miembro, entonces like aquí es como o parecido a. Bueno, y ahí en varias veces aparece eso. Entonces acá yo puedo decir que los conjuntos denotados por letras como la A y la B mayúscula. Entonces capital letters son letras mayúsculas. Y los elementos de los conjuntos por letras small, es pequeña solo, pero en este caso, como hace referencia a este tipo de letras, son las letras minúsculas. Entonces dice que los conjuntos denotados por letras mayúsculas, como la A, la B, y los elementos de los conjuntos por letras minúsculas, como la A y la B chiquitas. Aquí entonces me dice, los elementos del conjunto A, B, C, denotados por, y tengo este símbolo, y yo sé que esta es la notación científica de conjunto integrado por A, B y C. ¿Conocen esta abreviatura? IE.E. Bueno, esa abreviatura quiere decir o sea o es decir, ¿no? Entonces dice, el conjunto de elementos A, B, C denotado por esto que está acá, es decir, los elementos del conjunto, ya no sé qué dice aquí, sigo. Por ejemplo, y me dice, este es muy parecido al castellano. Por ejemplo, uno, entre corchetes, entre llaves, es el conjunto con un miembro, es uno. Entonces yo puedo decir que es el conjunto cuyo miembro es uno. Ahí tengo este es el uno, obvio. Y este otro conjunto, esta otra notación es el conjunto de todos, de los positivos enteros, o de los enteros positivos. Entonces me dice,
statement, no sé qué es, y entre comillas me dice, el elemento A, no sé qué, al conjunto A, simbólicamente es A pertenece a, y A con la E tachadita, A significa, ahí saco significa, ya lo he visto, que el elemento A no al conjunto A. Entonces, fíjense, es muy fácil darse cuenta que belongs indica o equivale al término castellano pertenece. Entonces, yo voy a decir que el elemento A pertenece al conjunto A. Simbólicamente se escribe, esto quiere decir se escribe, o está escrito, como quieran, se escribe simbólicamente como A. Y A con la E tachada significa que el elemento A no pertenece al conjunto A. De aquí saco que belong quiere decir pertenecer. ¿Ok? Seguimos. Dice, el elemento de un conjunto A, ya puedo leer aquí, pertenece al conjunto B. Entonces, A es un subset del conjunto B. O sea, sería A es el subconjunto del conjunto B. Y escribe, y se pone o se escribe A incluye a B o B está incluido en A. No me acuerdo cuál es uno y cuál es otro. Y aquí me aplica entre paréntesis, ¿se dan cuenta cómo funciona el paréntesis? Si yo no sé lógica, no sé este símbolo, esto no entiendo mucho, acá me dice A está contenido en B o que B contiene a A. Y me da ejemplo. Por ejemplo, el conjunto de los números, even no sé qué es, el conjunto de los números es un subconjunto del conjunto de los números reales. Dos conjuntos, aquí voy, por si se han perdido. Dos conjuntos, A y B, son iguales y escribimos A igual a B cuando A y B consisten de precisamente los elementos. Y ahí yo tengo una palabra acá, elementos. Tengo una palabra acá que está describiendo esto, este simbolito A igual a B. Entonces yo voy a leer dos elementos, dos conjuntos, A y B son iguales y se escribe A igual a B cuando A y B consisten de precisamente los mismos elementos. Entonces, fíjense cómo el contexto me ayuda a determinar o a inferir que esta palabrita same, que se lee en inglés, quiere decir iguales. O parecidos, iguales. Y dice, note que A igual a B, sí y solo si A está incluido, no sé si A incluido B o está incluido aquí, y B incluye A, será. Es decir, sí y solo si, ahí tienen la expresión, sí y solo si, de ahí saco que if es sí y only solo, de solamente, sí y solamente si el elemento de A es un elemento de B y el elemento de B es un elemento de A. Entonces aquí me dices, si A está incluido en B o incluye a B, no sé qué, pero no son iguales, A distinto de B, nosotros decimos que A es un subconjunto propio de B. ¿Estamos? ¿Me siguen? Entonces acá seguimos leyendo, no sé qué es esto, esto parecido a avance, sigo, cierto conjunto, por ejemplo, el conjunto de no sé qué, de una
ecuación, no sé qué dice, contiene elementos. Es conveniente introducir el concepto de empty set, un conjunto empty. ¿Okay? Conjunto vacío. Muy bien, ingeniero, muy bien, licenciada, como quiera. Ahí está, entonces dice, es conveniente introducir el concepto de conjunto vacío, es decir, el conjunto que contiene ningún elemento, o no contiene elementos. El conjunto denotado por el símbolo el conjunto es claramente un subconjunto de todos los conjuntos. Muy bien, entonces every... ¿Por qué? Ahí dice por qué. Exactamente. Eso es para que usted vaya a pensar, eso le da como un ejercicio al final del capítulo, por eso está la pregunta, porque después le contesta el autor al final, o lo presenta como un problema, no me acuerdo bien, pero lo presenta como una demostración, una cosa así. Entonces, fíjense que nosotros yo he ido marcando algunas palabras que obviamente no, el software no me ayuda para marcar, pero aquí nosotros hemos sacado algunas ideas. Hemos aprendido que belong quiere decir pertenece. Hemos entendido algunas cosas en función del conocimiento de la matemática, no del inglés. Capaz que la compañera entiende clarito del why, que es una pregunta que significa por qué. Está válido. Pero la mayoría de las cosas hemos ido viendo que es tema de las palabras parecidas. El inglés académico tiene muchísimas palabras parecidas al castellano. No vamos a entrar en los detalles de por qué es esto, pero eso para nosotros es un elemento que nos va a ayudar a manejarnos en la comprensión y en la lectura y evidentemente en la comprensión. Bueno, ustedes tendrían que ir haciendo todo esto, ¿verdad? Si ustedes se fijan acá, yo les leo este pedacito, por ejemplo. A ver, vamos a ver si hay algo para leer. Las operaciones en conjuntos. Tenemos A y B, sean dos conjuntos. Sean A y B dos conjuntos. Entonces, un razonamiento, la suma o la unión de A y B denotada por, bueno, ahí está el símbolo, en la figura 1, ¿verdad? Ahí denotado por A y dice la suma, ahí voy a borrar porque me tapaba acá. La suma o unión de A y B denotada por esta expresión es el conjunto que consiste de los elementos pertenecientes o que pertenecen a uno de los conjuntos, A y B. Ahí no hemos leído esta expresión, at least. Pero nosotros sabemos que hemos leído bien, porque sabemos que quiere decir A unión B, etcétera, etcétera. Pero fíjense cómo le podemos entender sin saber el significado de todas las palabras. Aquí, ¿qué dice exactamente? Aquí nosotros hemos dicho que la suma o unión de A y B, denotada por A unión B, es el conjunto que consiste de los elementos que pertenecen a uno de los conjuntos A y B. Eso hemos dicho. ¿Qué dice exactamente? Porque no hemos tomado en cuenta la palabra at least, ni all elements, ¿okay? Ni which. Aquí, ¿qué dice? Operaciones en conjuntos. Sean A y B dos conjuntos. Dos conjuntos cualesquiera. Any quiere decir cualquiera. Entonces, por la suma o unión de A y B denotados por A unión B, se significa o se quiere decir, meant es significado, que el conjunto que consiste de todos los elementos que pertenecen al menos, at least, la expresión at least, ahí se las dejo marcada, quiere decir al menos, a los elementos que pertenecen al menos a uno de los conjuntos A y B, esa es la opción, esa es la definición.
Y dice más general, por la suma o unión de un número arbitrario, finito o infinito, de conjuntos A sub A, creo que dice, o alfa, no sé, alfa, A sub alfa, indexado por el parámetro alfa, y ahí tienen, fíjese, we mean, meant, ahí se parece. Nosotros queremos decir el conjunto denotado por, y ahí me presentan esta fórmula que yo nunca lo he visto en mi vida, pero dice de todos los elementos, ahí tengo belonging, ¿se acuerdan que se parece a belong to? Entonces, más o menos, de todos los elementos que pertenecen, aquí tengo at least, de todos los elementos que pertenecen a menos a uno de los conjuntos A sub alfa. ¿Más o menos? Bueno, así tendrán que hacer, ir leyendo, usando, se van a dar cuenta que todo está muy relacionado con lo que venimos haciendo y completar las actividades. Aquí les damos que nosotros ya hemos hecho título y subtítulo, teoría de conjunto, conjuntos y funciones, definiciones básicas, operaciones en conjuntos. Hay un poco después que ustedes han hecho la primera lectura, pues se les pide qué información cree que van a incluir, qué sabe usted del tema, todo eso para que vayan activando los conocimientos. Entonces les hace estudiar o leer en particular los gráficos que nosotros hemos hecho y después los hace leer y les pide esto. Enumera las palabras que representan una característica particular, tipografía, números, abreviaturas, que es lo que hemos ido haciendo nosotros, y hacemos una primera lectura, ¿no? Y fíjense, ¿qué equivalentes se dan para las palabras conjunto y elemento? Nos pide que completemos lo que se nos da en símbolos, lo que se da en inglés y lo que se da en castellano. Eso, repite, lo hemos hecho. ¿Qué operaciones en conjunto, con conjunto se definen? Bueno, y lo demás les tiene que, esto lo tienen que leer ustedes y completar. ¿Ok? Después, aquí yo quiero, antes que se vayan los compañeros, quiero que hagamos esta reflexión. Nosotros hemos podido leer y sacar algunas ideas y definiciones y etcétera, etcétera, sin entender todas las palabras, sin conocer el significado de todas las palabras. El 80% lo hemos hecho en base a los parecidos, a lo que sabemos del tema, etcétera, etcétera, etcétera. Conclusión práctica. No tengo que conocer el significado de todas las palabras en inglés para entender el texto. Eso es fundamental, ¿verdad? Seguro que van a quedar detalles, seguro que hay cosas que no sabemos y no vamos a saber hasta que sigamos estudiando inglés o hacer una segunda lectura para lograr una mejor comprensión. El tema es que ustedes sepan y se den cuenta que a veces con lo que han leído, aplicando el parecido de las palabras, el tema, el conocimiento del tema, los conocimientos previos, lectura del gráfico, pueden responder las preguntas que les piden, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes tengan un texto en la vida real para leer en inglés, tienen que saber para qué leen. Si a ustedes les dan un texto para preparar un informe para el día siguiente, ya tienen que saber qué tienen que informar a partir de la primera lectura. Normalmente les dice, quiero que me expliquen qué métodos menciona el texto, cuál les parece el más adecuado, cuáles son las variables que introduce cada uno de los métodos, pues cualquier cosa. Entonces ustedes ya sabiendo que tienen que buscar como tarea, ya empiezan a leer el texto con un propósito, ¿no? Entonces es distinto tomar un texto en inglés para estudiarlo y poder repetir un examen a leer y para sacar información. Para sacar información yo ya entro al texto a leerlo sabiendo qué información tengo que buscar. Y eso es muy importante porque ya me reduce mi preocupación en cuanto a entender el texto, ¿no? Aprovechar al máximo los conocimientos previos, etcétera, etcétera. Nosotros, lo que ustedes tienen que presentar, mandar a Lucía, la ayudante, para que les valga la asistencia y cuente para aquellos que quieren promocionar la asistencia y el práctico, la actividad 7.
donde les pide, proporcione una versión en castellano en castellano del texto entre líneas 1 y 30. Es la primera caricia la que hemos trabajado. ¿Ven? Hasta ahí llega. La idea es que ustedes lo hagan y respeten la estructura del texto. O sea, yo no quiero que me digan, el texto habla de bases con teoría de conjuntos, da las definiciones básicas, no. Lo que yo quiero que diga, pongan en el texto, en lo que van a presentar. Teoría de conjunto, teoría de conjunto, 1 romano, conjuntos y funciones. 1.1, definiciones básicas, y empezar. La matemática habitualmente, no sé qué quiere decir, deals with, lo dije en blanco. Habitualmente trata conjuntos y elementos dejo blanco. Por ejemplo, el conjunto de las fases, en vez de fases, habíamos dicho caras o lados, el conjunto de las caras de un poliedro, el conjunto de puntos en una línea, el conjunto de los positivos enteros, no sé qué quiere decir, sí, dejo en blanco, esto no sé qué quiere decir, la generalidad, dejo en blanco, dice definir estos conceptos, no sé, reemplazar la palabra conjunto, eso lo entiendo, con reemplazar set, reemplazar set por algún término equivalente, como clase, familia, etc. Y el elemento por algún término equivalente como miembro. Si yo no entiendo nada de esto, dejo una línea en blanco. La idea no es que ustedes me dejen toda la línea en blanco. La idea es que ustedes pongan un poco de onda, esfuercen un poco sus conocimientos previos, su memoria y puedan ir completando. ¿Para qué le pedimos esto? Para que ustedes con el correr de los prácticos se den cuenta que cada vez entiendan un poquito más. ¿Por qué? Porque dejan menos espacio en blanco y al mismo tiempo van a ir dándose cuenta cómo al querer poner en castellano lo que entienden en inglés, sin querer, están usando un significado de una palabra que ustedes no conocen en inglés aquí escrita. ¿Ok? Entonces yo los animo a que hagan el trabajo más allá que queden muchas líneas en blanco o espacios en blanco. La sinceridad está en que realmente han puesto el interés en poder completar toda la tarea. ¿Ok? Bueno, yo no tengo más que decirles, así que vamos a dejar la clase acá. Nos veríamos el jueves que viene. Y bueno, si los chicos que se tienen que ir, mucha suerte. Y de los que no se tienen que ir, si queda alguna duda, volvemos a explicar. Hasta luego, los que se tengan que ir. No saluden nada, váyanse tranquilos. Los chicos que quedan, ¿qué pasa?